Resumen de Mateo capítulo 1, muy por encima, pero súper importante. Mateo capítulo 1 comienza con una genealogía, los que estuvieron la vez pasada y los que están por primera vez. La genealogía son las cosas que uno se salta en la Biblia. Uno dice que pereza, un montón de nombres raros. Yo anteriormente lo hacía. Decía, esta parte no importa, me la salto y sigo donde va la historia. Y Mateo comienza con una genealogía. Lo interesante de la genealogía de Mateo es que está diseñada para decir, hola Diani, la genealogía de Mateo está diseñada para decirnos algo como en código. Una de las cosas que aprendimos en la primera clase es que los autores hebreos, su literatura era arte. Ellos diseñaban piezas de arte. Entonces, ojo a esto, no voy a resumir toda la clase. Sin embargo, la genealogía de Mateo está dividida en 3 partes de 14. 14 generaciones, 3 partes. El número 14 en hebreo es igual al nombre David. ¿Por qué? Porque en hebreo las letras tienen valor numérico, es decir, no hay caracteres para letra y número, sino que una letra también significa un número. Entonces, la genealogía, muy astutamente que hizo Mateo, estaba apuntando a que este Jesús que nos viene a presentar es el nuevo David. Y David, más allá de ser uno de los reyes o el rey más importante de Israel, fue un ícono, una figura de un rey que iba a venir a gobernar para siempre. Segunda cosa, Mateo metió 4 mujeres en la genealogía, lo cual era algo que nunca se hacía. Nunca nadie metía mujeres a la genealogía. Las 4 tuvieron sexo por fuera del matrimonio. Una era una ramera, que era la ramera que estaba en Jericó. Otra fue Tamar, que se disfrazó como ramera y se acostó con su suegro. Todo esto está en la Biblia, Génesis 38. La tercera fue Ruth, que aunque es una mujer, digamos, muy ejemplar, aparentemente tuvo sexo prematrimonial con Booz. Y la cuarta es la esposa de David, Betsabé, que ustedes tal vez conocen esta historia. Él hizo un montón de cosas horribles para acostarse con ella por fuera del matrimonio, ella era casada, y de ahí nació Salomón. Entonces, estas mujeres están en la genealogía y las pone ahí Mateo para hacer varias cosas. Primero, para recordarnos que nosotros, así le hayamos sido infieles a Dios, así muestra la Biblia la infidelidad, nosotros podemos ser parte de la familia, porque la familia de Dios se entra por la fe y no por una especie de hoja de vida perfecta. Y segundo, porque la iglesia es comparada con la novia de Dios. Y Babilonia, en Apocalipsis y en muchas partes, que es como la ramera, que es comparando o contrastando con la iglesia, es la que se acuesta con el esposo o con el marido, pero por dinero, no porque lo ama. Entonces nos está diciendo que aunque nosotros hayamos sido infieles, ahora podemos ser la novia y la esposa de Dios. Todo eso no más con la genealogía. Después, cosas para resaltar que es importante. Cuando Jesús nace, dicen que Él viene a salvarnos a nosotros de sus pecados. Eso quiere decir que para yo ser seguidor de Jesús, entonces tengo que reconocer de entrada que soy un pecador y necesito salvación. Fíjense en un capítulo, y eso fue apenas un poquito de lo que vimos, en un capítulo de la Biblia, todo lo que pudimos sacar. Y hoy vamos a entrar un poquito, que ya lo vimos la vez pasada, en cómo Mateo cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. Hay gente que se confunde con esta parte. Una persona hace poquito me dijo, ay, es que yo quiero leer la Biblia pero no la entiendo, y leo pero me parece raro. Bueno, este capítulo 2 los necesito súper concentrados, porque más allá de la famosa historia de los magos, de los que nosotros llamamos reyes magos, están varios pasajes del Antiguo Testamento que Mateo cita. Entonces, ¿están listos? Después les voy a dejar más adelante los capítulos en YouTube completo para el que no se vio el número 1, conecte con este que es el número 2. Pero por ahora conéctese conmigo aquí y vamos a comenzar juntos. Mateo capítulo 2, versículo 1. ¿Tienen ahí su Biblia? Vamos juntos. Yo tengo la versión Reina Valera, me acompaña. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¡Oh, sorpresa! En ninguna parte dice que fueran reyes. Unos magos. Hay gente que tiene conflicto con esta palabra, porque en la iglesia, especialmente algunas denominaciones cristianas evangélicas, dicen que no se debe hablar de magos o de magia porque eso es pecado. Entendamos que esto fue escrito en griego, traducido del hebreo, simplemente es una palabra. Lo que quiere decir es que estas personas
llegaron allá por un conocimiento de las estrellas. Estas personas, es una historia bastante curiosa, ¿no? Estas personas llegaron a visitar a Jesús y aparentemente eran como unos astrólogos, si le entra en conflicto la palabra magos. Reina Valera dice magos. Versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Fíjense, o sea, hay varias cosas aquí. Primero, lo dicen como lo más normal, ¿no? Como que uno ve una estrella y, sí, ¿no? Pues todos deberían saber que hay una estrella que anuncia que hay un rey y no es cualquier rey. Porque a pesar de ser ellos de otro pueblo, de otra nación, dicen que vienen a adorarle. ¿Qué era lo que estas personas habían entendido? Ahora, la lectura pasada les dije que hay algo muy importante, lo voy a repetir bastante, que debemos tener todos nosotros en el momento de leer Mateo. Mateo constantemente, de una manera indirecta y a veces directa, nos va a estar preguntando como lectores, ¿quién es Jesús para nosotros? Él de arranque ya nos dijo que es Cristo, que es el David que estábamos esperando, o sea, el rey de los judíos, el rey de las naciones, y que es Dios hecho hombre. Nada más en un capítulo nos dijo eso. Pero aquí hay un grupo de personas que entienden más que los mismos judíos quién es este Jesús. Es muy interesante y esto pasa a través de todo el Evangelio de Mateo. Un montón de gente no sabe quién es Jesús, pero los de afuera, los que se supone que no saben, sí entienden. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, versículo 3, mire lo que pasa. Dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Los historiadores y los teólogos hacen un punto que me parece muy válido, y es que aparentemente esta llegada de estos magos causó que Jerusalén, que no era una ciudad pequeña, Jerusalén era grande, una ciudad completa se turbara. No eran 3 personas. ¿Por qué generalmente decimos los 3 reyes magos? Decimos los 3 reyes magos porque son 3 regalos, lo vamos a ver más adelante: incienso, mirra y oro. Y en nuestros pesebres tenemos 3 señores con barba. De hecho, hemos dicho que hay uno de cada raza, hay un negrito, y le hemos puesto nombres y todo. Eso no está en la Biblia. Ahora, no tiene nada de malo. Yo por ahí tengo, bueno, ya mi esposa lo quitó del pesebre, pero en mi pesebre estaban los reyes magos. Es impresionante la cantidad de cosas que creemos saber de la Biblia y no la sabemos. Entonces estamos para darle una segunda mirada, para leerla de nuevo. No son reyes, son magos, son astrólogos, son personas que por medio del conocimiento de las estrellas, no sabemos cómo porque la Biblia no da detalles, entendieron que había un rey que tenían que venir a adorar. Y fue tan grande esta caravana que se turbó el rey Herodes y toda Jerusalén. Imagínense el tamaño de caravana. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ellos sin saberlo cometieron un error. Llegaron a donde el rey actual y le dijeron, ¿dónde está el nuevo rey? O sea, usted no hace eso. Usted no llega donde el presidente y le dice, ¿dónde está el verdadero presidente? Además, generalmente los gobernantes tienden a ser muy celosos con eso y muy sedientos de poder. Y este personaje en especial. Entonces cometieron un error sin saber. Mire lo que pasó. Versículo 4. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Se asustó porque el Cristo venía a gobernar. Qué increíble que van a ver que Herodes, lo horrible que hace, es por el poder, por no querer que le quitaran el poder, por su sed de poder. Entonces los escribas, versículo 5, le dicen, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, desde la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y su Biblia lo más probable es que tenga una letrica ahí abajo. Entonces usted va abajo y ve que esa letrica dice que el capítulo 2, versículo 6, es Miqueas 5:2. Se lo dejo de tarea. De hecho, no es fácil de encontrar Miqueas, es un libro cortico en el Antiguo Testamento. Búsquelo. Es el tipo de cosas que no solemos hacer, hagámosla. Yo les voy a leer otro par, pero este de Miqueas se lo dejo de tarea. Vaya y busca y lea el pasaje completo. Lea cuál es este versículo o este pasaje del cual Mateo usó para decir que esto era de lo que hablaba Miqueas. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ya vamos a ver por qué. Y enviándolos a Belén dijo, vayan allá, averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarle. Mentira, era para matarlo.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, aquí viene, le ofrecieron presentes, no sabemos cuántos, mucho. Y esto eran cosas muy costosas, o sea, María y José recibieron un regalo de muchísima cuantía. Oro, incienso, mirra. Entonces, para cerrar el caso, que muchos me han preguntado, ¿por qué se dice 3 reyes magos? Porque había 3 regalos. Lo de reyes se inventó seguramente porque eran gente adinerada, gente importante, no cualquiera se podía dar ese lujo de hacer ese viaje y llevar esos regalos. Y porque efectivamente sí eran magos. Magos no es que sacaron el conejito de, ¿verdad? Para entretener a Jesús, sacaron el conejito del sombrero o hicieron aparecer uno de esos pollitos radioactivos que le daban a uno en las fiestas. No. Magos es la palabra que Reina Valera escogió para traducir una palabra del griego que lo que intenta transmitirnos es que este tipo de personas tenían un conocimiento que no era académico, tenían un conocimiento que iba más allá, que rayaba como en lo espiritual, ¿no? Que venía una estrella y llegaron a la conclusión que tenían que ir a adorar a este nuevo rey. Una de las cosas que mucha gente se confunde un poco es que dice, ay, Mateo es para los judíos, pero Mateo es el único que incluye esta historia, y esta historia nos narra el cumplimiento del plan de Dios, es que los gentiles, o sea, todas las naciones, van a venir a adorar a Jesús como Dios. Eso es como un preview, un preaviso de lo que va a pasar algún día, y ya está pasando, que los primeros que comenzaron a adorar, porque la iglesia comenzó siendo judíos, los primeros que comenzaron a adorar a Jesús no solo fueron judíos, sino fíjese, las primeras personas que vienen a adorarle, primero hubo unos pastores, eso está en el relato de Lucas, y ahora aparentemente el niño ya tenía más o menos 2 años, llega acá, hola Dani, aparentemente llegaron los magos, llegaron unos magos con un montón de dinero, entonces está María, no se imagine la escena del pesebre y recién nacido justo el GPS de la estrella los trajo ahí, ¿verdad? Sino que está María en su casa con el niño y llegan de repente de la nada una caravana muy grande, que es tan grande que causó que hubiera una conmoción en Jerusalén con muchos presentes, y de esos presentes había incienso, mirra y oro. Ahora, ese dinero yo les iba a servir para los viajes que les tocó hacer, porque María y José eran pobres. María y José eran pobres y van a ver el viaje que les tocó hacer. Entonces, algo súper importante con lo cual queremos resaltar. Esta historia no está aquí solo para contarnos una historia bonita. Cada historia que Mateo cuenta es para decirnos algo. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo? Es que Jesús siempre ha sido el rey de las naciones. Y dicen, yo soy samario, yo soy bogotano, yo soy colombiano, yo no soy judío. No importa. De hecho, muchos de los primeros que entendieron que Jesús era el rey y vinieron a adorarle no eran judíos. Eran personas que venían de otra nación. Y qué interesante que cuando sucedió esto, el rey actual se sintió tan celoso y le dio tanto miedo que mire lo que fue a hacer. Esto es muy triste, es una de las historias tal vez más fuertes del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 2, versículo 13. Después que partieron ellos, los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora, les he dicho que una de las herramientas que vamos a desarrollar es aprender a leer la Biblia en contexto. Y Mateo, una de las cosas que más hace es que compara la historia de Jesús con la historia de Moisés. Porque Moisés fue una persona que vino a liberar a su pueblo de la esclavitud, y Jesús fue Dios hecho hombre que vino a liberar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿cuándo se les ocurre a ustedes que hubo un rey que con miedo de que le quitaran su poder quiso matar a niños judíos? Éxodo. En Éxodo el faraón comenzó a matar a niños judíos. Y si ustedes leen estas partes de Mateo, claramente, lo que pasa es que los autores de la Biblia asumen que uno se sabe todo el Antiguo Testamento. Entonces, hoy en día, tristemente, como tenemos más tecnología, no usamos nuestra mente casi. Anteriormente, ustedes me darán la razón, uno se sabía un montón de números de teléfono.
Hoy en día uno a duras penas se sabe el número de teléfono de uno y de pronto de otra persona más. Se sabrá la cédula porque le toca y de ahí no más. Pero estas personas memorizaban los 5 primeros libros de la Biblia, de memoria. El cerebro humano tiene esa capacidad. Entonces, les voy a dar las herramientas que asume Mateo que nosotros sabemos. Mateo dice, ok, estoy contándoles una historia en la cual el Salvador de Israel tiene que huir porque van a comenzar a matar a los niños. Por eso les digo, vayan y averigüen más o menos hace cuánto fue. Y miren lo que hizo Herodes. Estamos en el versículo 13. El 14, y él despertando, o sea, José, tomó de noche al niño y a su madre, salió corriendo y se fue a Egipto. Eso era un viaje muy costoso, entonces le vino muy bien los regalos de los magos. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Imagínense, fue un tiempo largo, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Otra vez, lo más probable es que su Biblia tenga una letrica ahí. La mía tiene una letra B, entonces yo bajo, y acá dice 2.15, o sea, Mateo 2.15, Os 11.1, Oseas 11.1. La de ustedes debe decir algo parecido. Vamos a buscar Oseas. Oseas tampoco es fácil de encontrar. Yo ya lo tenía marcado, no es que no sepa de memoria. Es un libro no tan pequeño, pero medianito, del Antiguo Testamento. Y esta es una de las cosas que muchos no saben. No, espero que no les cause conflicto las desilusiones, sino al contrario, los anime más a leer la Biblia. Cuando Mateo dice que esto sucedió porque el profeta había dicho, nosotros solemos imaginarnos a Oseas vivió 800 años antes de Jesús, a Oseas hace 800 años, o bueno, 800 años antes de Jesús, teniendo como una visión, ¿no? Como una película en su cabeza y viendo a José así, no sé cómo se le imagina a usted, pero uno suele pensar que era como una visión estilo Nostradamus, pero de verdad, ¿no? Y decimos, wow, qué chévere la Biblia, mire. Oseas tuvo la visión de lo que le iba a pasar a Jesús y vio a José huyendo con María y con el niño. Vamos a leer Oseas 11.1. Usted lo puede buscar, o si se enreda, pues yo se lo leo. Oseas 11.1 yo ya lo tenía marcado. Oseas 11.1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Hay muchas cosas aquí, no me quiero llevar muchas tangentes, pero una es que el concepto de ver a Dios como Padre, muchas personas piensan que viene solo de Jesús y es del Nuevo Testamento, y no es así. El concepto de ver a Dios como Padre viene desde el Antiguo Testamento. Jesús enfatizó mucho en eso, sí, pero no es un concepto nuevo de Jesús. Entonces aquí uno dice, pero un momento, esto no se supone que habla de Jesús. Sigamos. Versículo 2, Oseas 11 estoy. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, y a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volveré a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Ahora, de hecho, de aquí sale la letra de una canción muy famosa, una canción de Julio Melgar, si no estoy mal, Las cuerdas de amor. No quiero dañarles la canción, no quiero dañarles, bueno, sí les quiero dañar esta idea de la peliculita en la cabeza, pero la manera en que, cuando Mateo dice que esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta, no es una película, la mayoría de veces no es una película que él vio en su cabeza. Fíjense que aquí Oseas está hablando de algo que ya pasó. Oseas está haciendo una crítica de cómo su pueblo Israel fue amado por Dios, pero ellos no lo entendieron. Esto pasa muchísimo con los profetas y pasó muchísimo con Israel y pasa mucho con nosotros. No nos damos cuenta que Dios siempre ha estado ahí para bendecirnos y nosotros nos alejamos en pos de otras adicciones, vicios, ídolos modernos, porque aunque ya muy pocos de nosotros adoramos estatuas, adoramos otras cosas. Pero lo que quiero llamarle la atención acá es que no es la manera, o sea, el Antiguo Testamento apunta a que iba a venir un nuevo David, un hijo de una mujer que iba a ponerle fin a esta guerra contra el pecado, un nuevo gobernante que iba a ser diferente a los demás, y el Antiguo Testamento termina y no sucede. Entonces en el Nuevo Testamento, cuando Mateo dice, esto sucedió
para que se cumpliese lo dicho por el profeta, en la gran mayoría de casos son cosas que ya sucedieron, pero que esa historia apunta a algo. Así como Moisés fue un hombre que vino y liberó a los israelitas de la opresión de la esclavitud física, vino un nuevo Moisés, que fue Jesús, que nos liberó a ellos y a nosotros de la esclavitud del pecado. Y muchas de las cosas que suceden en la vida de Jesús son igualitas a las que sucedió, por ejemplo, a José, el hijo de Jacob, o a Moisés. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, le queda de tarea, si no, vaya y busque Oseas, por lo menos ese pedacito. Entonces eso estaba en el 2:15 y viene el 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mire esto tan fuerte, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Antes de entrar en esta cita, quiero que meditemos un momentico en esto porque pasamos por encima. De hecho, esta parte no entra a las historias de niños. Usted sabe que a los niños uno les muestra videos del nacimiento de Jesús y llegan los reyesitos con regalos. Pero esta historia es macabra, esta historia es muy fuerte. ¿Usted se imagina cómo se sintió María al enterarse y José? Porque ellos se salvaron. Los arqueólogos, cuando han encontrado, digamos, los restos de esas pequeñas ciudades y hacen cálculos más o menos de cuánta gente vivía, era una ciudad pequeña, era un pueblito, era un caserío. Cientos de personas, no llegaban a ser ni siquiera 1000. Se calcula que fácilmente, dependiendo de la tasa de natalidad que ellos calculan de esa época, pudo haber matado a 40, 50 bebés. Entre 0 y 2 años son bebés. ¿Usted se imagina el momento tan macabro, tan horrible? Y usted se imagina las personas, tal vez justas, que esperaban al Cristo, un hombre y una mujer con un bebecito de 1 año, de 2 años, que esperaban al Cristo, y esa noche, sin ellos tener nada que ver con el asunto, les mataron a su bebé. O sea, hay una de las cosas que yo quiero romper mucho, porque cuando nos acercamos a la Biblia, a Dios, se nos ha prometido algo que se llama el mito de la... en inglés los teólogos lo llaman the myth of religious fulfillment, que es como el mito de la satisfacción religiosa o del cumplimiento de todos mis deseos por medio de la religión. Como que cree en Jesús y todos tus deseos se van a hacer. Presenta delante de Él tus planes y Él te los va a conceder. Y no es así muchas veces, ¿sabes? Hay ocasiones en las que sí, hay ocasiones en las que yo le pido a Dios cosas y suceden, pero hay otras ocasiones en que no solamente al acercarme a algún tipo de religión que profese a Jesús, no solamente no recibo este cumplimiento de lo que yo esperaba, sino que me puede suceder algo así. Es muy probable que en Belén hubiera judíos fieles a la Torá que esperaban al Cristo. ¿Y qué hacemos en ese momento? ¿Cuál es la respuesta de Dios en ese momento? Porque Cristo estaba en medio de esto. De hecho, esto sucedió porque estaban buscando matar a Cristo. Murieron bebés inocentes. Ahora, versículo 18, vamos a hacer el mismo ejercicio. Si usted lee la citación de Jeremías y va a la letrica pequeña acá, C, usted va a ver, el mío dice 2:18, Jeremías 31:15. Jeremías es más fácil de encontrar, está después de Isaías, porque es un libro más grande. Entonces, Jeremías dice acá 31:15. Vamos a buscarlo. Jeremías 31:15 dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Ahora, si usted lee, no tenemos tiempo ahora, pero si usted lee el capítulo 31, de hecho es lo que suele pasar muchísimo en Jeremías. Jeremías vivió en una época de exilio, una época que ellos fueron llevados a Babilonia, constantemente le pasó a Israel esto. Jeremías está meditando en algo que sucedió. Jeremías no tuvo una pequeña película en su cabeza, además esto plantearía un montón de dilemas teológicos acerca de que Dios ya sabía que iba a matar bebés, sino que Jeremías usa un pasaje de algo que ya sucedió, una noche muy triste en la cual murieron muchos israelitas,
Y lo que está diciendo, así como en ese momento sucedió algo muy triste y el profeta escribió eso, ese es el sentimiento que evoca esta situación y cita el pasaje. Entonces vamos a acostumbrarnos a saber cómo el Antiguo Testamento es citado en el Nuevo Testamento y cómo incluso muchas veces toman pasajes y los mezclan. De hecho es interesante porque habla de Raquel, pero Raquel como un símbolo. No es que Raquel estuviera ahí en ese momento, Raquel ya había muerto hace mucho. Raquel es una matriarca, es una de las esposas de los patriarcas. Entonces está diciendo que las madres, Raquel significa las madres. ¿Usted se imagina las madres de esos bebés llorando porque estaban buscando un bebé y lo mataron? Fue algo muy fuerte, fue algo muy triste, muy doloroso. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino a María y a José cómo se habrían sentido. Si de por sí todo esto fue complicado, de repente María y José están juntos para casarse y de repente llega esta noticia de que María está embarazada y ahora José se va a divorciar, pero después ya no porque un ángel se apareció y el pueblo que es chiquitico donde ellos son en Nazaret, pues imagínate, van a decir, nadie le va a creer, es que ni José creía y ahora tienen que vivir esto. Fueron circunstancias muy complicadas, eran viajes muy largos. Este momento fue muy difícil para la familia de Jesús. Ahora, versículo 19, y acá sigue la comparación con Moisés. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ahora, mi Biblia no tiene una letrica acá, puede que la suya sí, pero esta se las voy a dar yo para que la busquen, porque es súper chévere. Fíjense la frase, el ángel que le dice a José, vuelve a Israel porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Ahora, con su dedo ahí, deje esta página en Mateo 2 y vamos a Éxodo capítulo 4, versículo 19. Éxodo es fácil de encontrar, el segundo libro de la Biblia en orden. Éxodo 4, 19. Mire lo que dice Éxodo 4, 19. Moisés se fue de Egipto porque había matado a un hombre y vivió alejado con el sacerdote de Madián, es otra historia. Y mire el versículo 19, mire Éxodo 4:19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Esto no es casualidad. El lenguaje que usa Mateo en esta frase es para que uno, como se supone que uno se sabe estos pasajes y de memoria, uno diga, ya, eso está en Éxodo. ¿Qué nos está diciendo? En ese momento, Dios levantó al que iba a ser el liberador de Israel y lo llevó de vuelta a su pueblo. Y en este momento, el liberador de Israel y de todas las naciones va a volver a su pueblo. ¿Qué nos está diciendo? Vuelve el nuevo Moisés. Este es el nuevo Moisés. Versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, que era igual de malo o peor, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, esta es más complicada todavía, porque aquí Mateo hace algo que a mí no me habían enseñado y seguro a ustedes nunca se lo habían enseñado. Y es que no cita un pasaje como tal. Cita un concepto que muchos profetas dicen y cambia la palabra en el original. No se me enrede, déjeme nerdearme 2 minutos y después les explico cómo todo esto aplica para nosotros, pero es importante. Algunos de ustedes va a tener una letrica ahí, el mío la tiene, y nos va a llevar a Isaías 11.1 y está muy bien. Pero este pasaje, si usted se pone juicioso con su Biblia de estudio o en Google busca o en internet, ¿en qué parte del Antiguo Testamento dijeron los profetas que el Cristo iba a ser llamado Nazareno? En ninguna parte. En ninguna parte dice eso. Lo que pasa es que esa palabra en griego y también en hebreo, tiene un significado. Y la raíz de ese significado, dependiendo de la traducción que usted tenga, puede ser rama, puede ser renuevo, puede ser raíz. ¿Qué quiere decir? Que hay un concepto clave, porque muchas veces tenemos que aprender a entender lo que quiere decir el autor, no por palabras idénticas, sino por conceptos. Muchísimos los profetas
usan la idea del renuevo. De pronto lo ha leído usted alguna vez o lo recuerda. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ir, dejando el dedo ahí, a Isaías 11.1. Isaías 11.1 también es fácil más o menos de encontrarlo, que Isaías es uno de los libros más grandes del Antiguo Testamento. Igual yo lo voy a buscar para usted, ya lo tenía aquí separado. Y mire lo que dice Isaías 11.1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Te dice, ¿quién es Isaí? ¿Cuál vara? Isaí es el papá de David. Alguien dijo, pero yo no se supone que íbamos a leer Mateo, es que así se lee la Biblia. Y no tenemos afán, ¿verdad? Entonces, saldrá una vara, ojo, esta es la palabra que en el original se parece a nazareno, obviamente en la traducción se pierde, por eso necesitamos maestros y gente que nos enseñe estas cosas. Y un vástago, o sea, un renuevo, un brote, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor, y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, no arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Entonces, este concepto, que Isaías especialmente lo usa mucho, y muchos profetas lo usan del Antiguo Testamento, es el que Mateo está diciendo acá. ¿Qué nos está diciendo Mateo? Viene una persona que es del que hablaba Isaías. Entonces, ¿qué es una de las cosas? ¿Cuál es el enfoque? Lo dije la vez pasada, que vamos a tener al leer Mateo. Vamos a primero ver quién es Jesús para nosotros. ¿Quién dice la Biblia, dependiendo de lo que yo piense que es Jesús, quién soy yo? Por lo menos en el capítulo 1 vimos que si yo creo lo que Jesús dice de él y lo que Mateo dice de él, entonces yo soy un pecador que necesita salvación. En este segundo capítulo, lo que nos está diciendo es que él es un renuevo o un retoño o una nueva raíz que viene surgiendo. Y esto viene a suceder porque nosotros necesitamos, dice acá, que sobre él repose el Espíritu. Qué casualidad que 2 capítulos más adelante va a venir el Espíritu sobre Jesús. Todo esto está conectado. Y que uno de los hábitos que tenemos que tomar es pensar qué significa que Jesús sea el Cristo. ¿Sabían ustedes, católicos que me estén viendo, cristianos o de cualquier denominación que profese a Jesús como su Señor, que la base de la iglesia es tener la revelación de que Jesús es el Cristo? Eso quiere decir que lo primero que tenemos que averiguar es qué significa el Cristo. Y una de las características del Cristo nos las están definiendo acá. Es alguien que viene y el Espíritu reposa sobre él. Y fíjense que una de las primeras cosas que hace, que comienza a hacer, es a gobernar a los pobres. Cuando Jesús llegó y su equipo de trabajo eran unos pescadores y una gente que no parecían un ejército, la gente no lo entendía, pero ya estaba profetizado. Que una de las cosas más importantes que debemos hacer al leer Mateo, no es solo por ser juiciosos volver al Antiguo Testamento, es definir quién es Jesús, quién dice la Biblia que es, y qué hace eso de mí, qué se supone eso en mí. Ahora, una de las cosas más importantes, y con esto voy haciendo como una especie de giro hacia, pienso que siempre quiero dejar una reflexión acerca de qué dice el texto de nosotros, es pensar en esta pregunta de la vez pasada. ¿Quién es Jesús para mí? Para los magos era alguien el cual debía ser adorado. Para Herodes era alguien que debía morir porque amenazaba con quitarle su gobierno. Para las personas de este pueblo fue pues el que causó que sus hijos murieran. No sé si ellos se enteraron que fue por eso o no, pero imagínate yo creer en el Mesías y de repente viene un grupo de locos diciendo que van a matar a mi bebé y lo matan porque en ese mismo lugar está el Mesías. Y yo digo, pero si yo estoy en el pueblo en el que nació el Mesías, debía ser un pueblo como blindado. Una de las cosas con las que más sufrimos los creyentes es con promesas directas o indirectas que hemos aprendido en iglesias. Por eso yo tengo un conflicto, permítanme sincerarme con ustedes acá mientras voy haciendo un cierre. Yo tengo un conflicto con la manera suelta de leer la Biblia por versículos sueltos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría
de veces que leemos la Biblia con versículos sueltos es porque son frases que nos suenan bonito y las usamos cuando nos queremos sentir bien, o porque son frases que dicen aparentemente lo que yo quiero que Dios me diga. Y esto es una práctica que no nos ayuda, porque obviamente nos aprendemos las que suenan bonito, nadie se aprende a estas cosas tan horribles. Nadie le va a decir a Dios como, oh, sí, Señor, como en la época que mataron un montón de bebés, pues nadie quiere recordar eso, pero está ahí y por algo está aquí, por algo nos lo cuenta. Entonces, ¿dónde está Dios? No sé de las personas que estamos aquí escuchando qué situación puede ser con la que relacionemos esto, actual o pasada. Tal vez no sea algo tan grave como que le hayan matado a un bebé. Pero cuando sucede, muchos de ustedes me dirían, no, yo sé que Dios no me está prometiendo, de entrada te lo digo por si hay duda, el seguir a Jesús no te promete que todos tus planes y sueños se van a dar. Y no quiere decir que porque tú aprendas versículos sueltos y los cites, o porque aprendas a leer la Biblia, entonces ahora Dios me va a amar más o me va a ver mejor. Eso no funciona así. Pero sí podemos meditar en los momentos difíciles qué respuestas tiene la Biblia. Y una de ellas es que en el mundo va a haber aflicción. E incluso los del pueblo elegido de Dios, incluso la mamá de Jesús, el padre, digamos, adoptivo de Jesús, tuvieron que vivir cosas muy difíciles. Cuando llegaron los magos con plata, genial, llegaron con un montón de regalos, pero después viene esta masacre y la gente se frustra cuando vamos a las iglesias y nos prometen un montón de cosas y después no sucede porque no leemos la Biblia completa o no leemos libros que nos desagradan como Job, como Eclesiastés, ¿verdad? Pasajes en los cuales aparentemente muchas veces si yo hago lo correcto y amo a Dios me va bien, pero muchas veces no. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Sí, que Dios, por supuesto, no quiso que mataran a esos bebés, pero que Dios nos dio libre albedrío y que ese libre albedrío implica que hay personas que pueden hacernos daño. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos promete? ¿Cuál es esta riqueza de tener a Cristo? Lo vamos a ver más adelante. Pero por lo menos, así no sea la frase más motivacional, pero sí muy importante, alguien que esté viendo este video y esté enfermo, por ejemplo, o esté pasando algo difícil, o sus hijos estén en problemas y diga, bueno, voy a comenzar a leer la Biblia este año a ver si, no sé, si tengo mejor relación con Dios y me va mejor. Quisiera decírselo, pero le mentiría. De hecho, le haría un daño si le dijera eso. No estoy diciendo que le va a ir mal. Estoy diciendo que el Cristo en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra vida, no vino para eso. Vino para liberarnos de otras cosas. No garantizarnos una vida perfecta ni quitarnos todos nuestros problemas. Eso es una meditación muy importante para el día de hoy. Yo pienso que el acercarnos al Nuevo Testamento para saber quién es Cristo también implica saber quién no es Cristo. Y Cristo no es una lámpara mágica. La religión nos la hemos inventado y a la Biblia nos hemos acercado para ver cómo hago que Dios diga lo que yo quiero que diga. Pero cuando la Biblia nos cuenta que por querer matar a Jesús, mataron un montón de bebés, entramos un poco en conflicto si somos honestos con nosotros mismos. ¿Y qué vamos a hacer? El pasaje está ahí. Vamos a leerlo, vamos a meditarlo y vamos a entender que en el sufrimiento o los sufrimientos que hemos tenido cada uno de nosotros, Cristo no está ausente. Cristo está presente, solo que su salvación no es una salvación que nos saca de los sufrimientos, sino que está con nosotros en medio del sufrimiento, porque Él, Isaías 53, y quiero terminar con esto, porque Él fue descrito como varón experimentado en quebrantos. Isaías 53 tal vez es uno de los pasajes más famosos de Jesús del Antiguo Testamento, del Mesías, y también lo relacionan con esta figura del vástago, de este renuevo que vienen a hacer. Entonces termino con esto. Isaías 53. Alguien dice, yo vine a leer Mateo, sí, pero todo eso se lee así junto. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo. Aquí está la palabra otra vez, como un retoño, no sé cómo dice su versión, delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que no le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, oiga esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces, si algo podemos sacar hoy, y ojo que yo no estoy diciendo que entonces nos va a pasar siempre cosas malas, es que cuando sucedan las cosas malas, a los que creemos en Cristo, y Cristo está en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra vida, debemos hallar consuelo en que Jesús se hizo hombre y fue varón experimentado en quebranto. Es interesante que las herramientas que yo personalmente he tenido más para consolar a otros, no es la vida de placer o de lujos que he tenido, sino las áreas en las que yo he sufrido, que haya hombres que puedan venir delante de mí y contarme cómo se sienten, y yo decirles, yo también lo sufrí, puedo llorar contigo, no estás solo. El consuelo no se da quitándole los problemas a las personas, sino el consuelo se da cuando la persona que me consuela también vivió lo que yo vivió y me entiende. Dios se hizo hombre y padeció, y nos entiende nuestro padecimiento. Y no nos garantiza una vida perfecta, pero sí nos garantiza que siempre va a estar con nosotros en medio de nuestro padecimiento. Entonces hagámonos esa pregunta hoy. ¿Qué de las cosas difíciles que estoy viviendo, porque tenemos mucha esperanza del año nuevo, como decía mi hermano hoy, muchas de las cosas que planeamos no van a salir, los que tienen un poco de experiencia, otras sí, ¿cómo me voy a sentir delante de Dios? Porque decimos que no queremos que Dios nos cumpla todos nuestros deseos, o que esa no es mi teología, pero cuando las cosas no salen bien, nos quejamos con Dios, ¿sí o no? Y le protestamos, pero Señor, ¿y qué está pasando? Y es que no hay ninguna promesa en ningún lado de que iba a ser de otra manera. Pero lo que sí hay garantía es de que nos entiende y está con nosotros. Entonces, quiero terminar ahora orando, invitándolos a que oren conmigo y cerrando para que continuemos para la próxima sesión. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque la Biblia no esconde las cosas difíciles, ni quiere pintar un cuadro fantasioso de una vida que no es real. Y gracias porque tú quisiste que tu hijo entendiera lo que es sufrir siendo humano, y gracias porque en la meditación juntos de la Biblia podemos encontrar esperanza, tal vez no como nuestra carne lo quisiera, pero sí como tú sabes que puede ser esperanzadora para nosotros. Que cuando te oremos a ti, cualquier cosa que estemos sufriendo, tú nos entiendes. No solo nos escuchas, sino nos entiendes y nos puedes dar paz y nos puedes dar sanación y consolación en medio de nuestra dificultad. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, siga leyendo conmigo. El próximo martes nos conectamos a la misma hora, a las 7, y seguimos con Mateo capítulo 3. Súper chévere porque entra Juan el Bautista, que es un personaje súper importante. Y vamos a seguir oyendo todas estas historias del Nuevo Testamento. Gracias por conectarse. Los que me han preguntado, sí voy a subir el primer episodio, pero no en el live, ni este tampoco, sino por YouTube. Entonces yo después les dejo el anuncio. Durante esta semana lo subo y allá les va a quedar el capítulo 1. O sea que 1 o 2 semanas caído, o sea, una o 2 semanas más tarde, usted puede ir viendo, porque quiero honrar el tiempo de las personas que se conectan, que es lo más importante, leer juntos en vivo. Pero los que no puedan por alguna razón, se los voy a dejar en YouTube después. Dios los bendiga. Preguntas que tengan, me las escriben al interno,
o por DM o por mensaje y las dejo para la próxima clase o se las contesto durante la semana.